1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que había escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo con algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Let us pray. Oremos. Father, we ask that you would bless the word of God to our hearts this morning. Padre, te pedimos que bendigas la palabra de Dios a nuestros corazones esta mañana. I believe there are people in this room who are wanting a closer walk of revival with you. Yo creo que hay gente en este cuarto que quieren estar más cerca y avivados para ti. And you said that if we are thirsty, you will fill us. Y tú dijiste que si estamos sedientos, que tú nos vas a llenar. And so teach us and fill us today, Lord. Enséñanos esta mañana. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar su asiento. A few weeks ago, we had just come through the holiday season, Hace algunas semanas ya pasamos la Navidad. and it had been a very busy season for me and for my family. Había sido una temporada muy difícil para mí y mi familia. And we had been going through some trials with my parents' health. Y con la salud de mis padres estamos pasando por algunas pruebas. And so my wife and I were excited to take off for a few days of rest to celebrate our 37th wedding Y anniversary. mi esposa y yo estábamos emocionados por tomar algunos días de descanso y celebrar nuestro 37º aniversario de bodas. And the Lord provided us a way to spend a few days in Hawaii. Y el Señor proveyó algunas maneras para que nosotros fuéramos a Hawái. And we were excited to have a few days of rest. Y estamos emocionados de tener unos días de descanso. We checked into the hotel and got one night's rest. Pues fuimos al hotel y descansamos por una noche. And the next morning we got up and we went to Starbucks. La siguiente mañana nos despertamos, fuimos a Starbucks. And we had our Bibles and we had our devotional books. Teníamos nuestras Biblias y nuestros libros de devocionales. And we sat down in some chairs looking at some beautiful trees. Y nos sentamos, vimos algunos bellos árboles que estaban por ahí. And we thought, this is wonderful. Y pensamos, qué maravilloso es esto. And suddenly there was a notification on our phone. Y repentinamente había una notificación en nuestro teléfono. And the notification on our phone said, there's a nuclear strike coming to Hawaii from North Korea. La notificación decía, había una bomba nuclear que venía de Corea. And it said at the bottom, this is not a drill. Y decía abajo, este no es un ejercicio. And people were running through the hotel. Y en el hotel todos estaban corriendo. Children were saying, I don't want to die. Niños estaban diciendo, yo no quiero morir. One man had a heart attack. Un hombre tuvo un ataque al corazón. And the hotel was telling everyone, go to the ballroom and the convention center and wait there. Y todos en el hotel le estaban diciendo, váyanse a la convención y ahí quédense en ese cuarto. I looked at my wife, she looked at me. Yo le vi a mi esposa, ella me vio a mí. This was supposed to be our restful time away. Este debe ser nuestro tiempo de descanso. And she said, at least we're saved and we know where we're going if we die. Al menos somos salvos y sabemos a dónde vamos si morimos. I said, I don't want to go to that ballroom and die with all those screaming people. Dice, yo no quiero ir a aquel cuarto y morir con todos los que están gritando allá. So we went to our hotel room. Entonces fuimos a nuestro cuarto de hotel. We texted our children. Les mandamos mensajes a nuestros hijos. There's a nuclear warhead coming to Hawaii. Viene una bomba nuclear a Hawái. We don't know what will happen, No sabemos qué va a pasar, but we love you. pero los amamos. I tried to call my friends in the military. Quería hablarle a mis amigos en la militar. They didn't know anything. Ellos no sabían I nada. looked on the television. Nothing was there. En la televisión no había nada. I looked on the internet. Busqué en el internet. It said it takes 20 minutes for a nuclear missile from Korea to get to Hawaii. Dice que toma 20 minutos que una bomba nuclear llegue de Corea a Hawái.
So we turned off the air conditioner so no toxic fumes could come in our room. Entonces apagamos el aire acondicionado para que ninguna cosas tóxicas entraran al cuarto And we waited. y esperamos. I told my wife, I said, sweetheart, every time he shoots a bomb, it goes crooked. Le dije a mi esposa, cada vez que él tira una bomba se desvía. That did not encourage her. No le animó eso. I said, but we're supposed to have missiles that shoot down their missiles. Y tenemos nosotros misiles que le disparan a los misiles de ellos. I said, maybe he'll hit another island. Tal vez le pega a otra isla, But none of that encouraged her very much. pero nada de eso le animó a ella. We waited for 38 minutes. Esperamos por 38 minutos, Long minutes. muchos minutos largos. And finally, there was a message that came to our phone that said, this was a mistake. Y luego finalmente vino un mensaje que llegó al teléfono. Esto fue un error. Later that night, they asked the governor on the television, why did it take 38 minutes? Más tarde en la noche le preguntaron al gobernador, ¿por qué tomó 38 minutos? Teachers were putting children in the gutters. Los maestros estaban poniendo a gente en la plomería. People were hiding in the tunnels. Estaban escondiéndose en túneles. People had heart attacks. Gente tenía ataques del corazón. Why did it take so long to let people know? ¿Por qué tomó tanto tiempo para dejarle a otros saber? The governor said, I forgot my password on Twitter. Dice, se me olvidó mi password en el Twitter. Why were we so concerned? ¿Por qué estábamos tan preocupados? Because the notification said, this is not a drill. Porque la notificación decía, este no es un ejercicio. And I want to say to you this morning that this is not a drill. Quiero decirle esta mañana, esto no es un ejercicio. Life is not a drill. La vida no es un We ejercicio. do not get a second chance. No tenemos una segunda oportunidad. This is the time to draw closer to the Lord. Este es el tiempo de acercarse al Señor. This is the time to have revival. Este es el tiempo de tener avivamiento. This is the time to make our hearts right with God. Este es el tiempo de tener nuestros corazones bien con Dios. I guarantee you that in those 38 minutes, I got everything right with God Le voy a garantizar que en esos 38 minutos yo estaba bien con Dios, because it was not a drill. porque no era un ejercicio. I want to show you a man that was thoroughly right with God. Quiero enseñarle un hombre que estaba completamente bien con Dios. His name is Nehemiah. Su nombre es Nehemías. In 538 BC, there was a man named Zerubbabel that went to Jerusalem. En 538 después de Cristo, antes de Cristo, había un hombre que se llamaba Zerubabel que fue a Jerusalén. He went to Jerusalem from the country of Babylon. Él fue a Jerusalén del país de Babilonia. You see, the children of Israel were in captivity in Babylon. Los israelitas estaban en cautividad en Babilonia. They had worshipped idols, they had turned their back on God, and so they were taken away by the enemy. Ellos habían vuelto sus espaldas a Dios, habían adorado a ídolos y entonces se habían sido cautivados por su enemigo. But a man named Zerubbabel took some of the people back to Jerusalem. Pero un hombre llamado Zorobabel agarró a alguna de esas personas y las regresó a Jerusalén. And Zechariah and Haggai went to Jerusalem and they preached to the small group of people that were there. Y Zacarías y Ageo fueron a este remanente, a personas que estaban ahí en Jerusalén. And they began to rebuild the temple. Y empezaron a construir el templo. But in 445 BC, Nehemiah heard about Jerusalem. Pero en 445 antes de Cristo, Nehemías escuchó de Jerusalén. And he heard that there was no wall around Y Jerusalem. escuchó que no había ninguna pared alrededor de Jerusalén. And he heard that the city was very vulnerable to the enemies around them. Y escuchó que la ciudad estaba muy vulnerable a los enemigos que estaban alrededor de ella. And God broke his heart. Y Dios quebró su corazón. And did you know that revival can sometimes come to one man? ¿Y usted sabía que el avivamiento puede venir nada más a un hombre? Jonah had revival before Nineveh turned to God. Jonás tuvo avivamiento antes de que Nínive regresó al Señor. Josiah was a young king that brought revival to Judah. Josías era un rey joven que trajo avivamiento a Judá. Paul was one preacher who had revival in Ephesus. Pablo era un predicador que tuvo avivamiento en Éfeso. Sometimes revival comes with one man getting thoroughly right with God. A veces el avivamiento llega con un hombre que está completamente bien con Dios. I want you to see today a one-man revival. Quiero que vea esta mañana el avivamiento de un hombre. Now, his revival affected his entire nation ultimately. Su avivamiento afectó a toda la nación últimamente. But revival must begin somewhere.
somewhere. Pero el avivamiento debe comenzar en algún lado. Notice how revival came to Nehemiah. Note cómo el avivamiento llegó a Nehemías. First of all, we see that he was seeking God earnestly. Primero vemos que él lo estaba buscando seriamente. The Bible says in verse 4, "It came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned and fasted and prayed." Dice en versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Really, today is the study of a broken man. La verdad, hoy estamos estudiando un hombre quebrantado. To be broken is the beginning of revival. El estar quebrantado es el comienzo del avivamiento. It is painful and it is humiliating, but it is the only way to blessing. Duele, es humillante, pero es la única manera hacia la bendición. We will never meet God in revival until we first meet God with brokenness. Nunca vamos a encontrar a Dios en el avivamiento sin antes encontrar a Dios en el quebrantamiento. In my own life, there have been a few times when God has been more real to me and his presence so dear. Ha habido nada más algunas veces en mi vida que la presencia del Señor ha sido real en mi vida. And those times have come through the trials of life. Y esos tiempos han venido a través de las pruebas de la vida, In the hospital, en los hospitales, at the loss of a loved one. cuando alguien se muere de quien amo. And God will break our heart Y Dios va a quebrar nuestros corazones and draw us closer to himself. y acercarnos a Él. Sometimes my heart has been drawn closer to the Lord when we have the Lord's table. A veces mi corazón se acerca al Señor cuando tenemos la Santa Cena. And I think about how Jesus was broken for me. Y pienso cómo es que Jesús fue quebrantado por mí. And it touches my heart to think that God would love me so much. Y me toca el corazón que Dios me amara tanto. And we see this in Nehemiah's life. His heart was broken as he considered what was happening in his Y nation. lo vemos en el corazón de Nehemías, cómo es que su vida estaba quebrantada acerca de su nación. And so he begins to pray and seek God. Entonces empieza a orar y buscar a Dios. And notice in verse 4 it says, "When I heard about this." Nota el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras. He was 700 miles Él away. estaba a 700 millas lejos. But revival is not limited by location. Pero el avivamiento no está limitado por el local. Revival is not limited by your occupation. El avivamiento no está limitado por lo que se ocupa usted. Anyone, anywhere can have revival. Cualquier persona puede tener avivamiento. When revival comes to even one person, revival has come. Cuando el avivamiento llega nada más hasta una persona, el avivamiento ha llegado. And it says in verse 4, "I sat down and wept." Dice el versículo 4, me senté y lloré. Sometimes I have to bring bad news to people. A veces tengo que traerle noticias malas a la gente. Maybe the loss of a loved one. Tal vez el morir de alguien. And sometimes I say, you might want to sit down for this news. Y le digo, tal vez tiene que sentarte para estas noticias. Nehemiah said, I had to sit down at this news. Y Nehemías dijo que tenía que sentarse por estas noticias. He wept and he mourned. Él lloró y le dolió. His prayer began with a burden. Su oración comenzó con una carga. When was the last time you were burdened about sin? ¿Cuándo fue la última vez que estaba cargado acerca del pecado? When was the last time that you truly mourned because you were not closer to God? ¿Cuándo fue la última vez que lamentó porque no estaba cerca de Dios? Does it even matter? ¿Le importa a veces? Here is a man whose heart was broken because he was not as close to God as he once was. Aquí está el corazón de un hombre quebrantado porque no estaba cerca de Dios como lo había estado antes. He continues seeking God by praying to God. Él continuó acercándose a Dios al orar a Dios. The Bible says in verse 4 that he prayed before the God of heaven. Dice el versículo 4 que él oró delante del Dios de los cielos. And it says, first of all, he fasted. Primero dice que ayunó. Fasting is the denying of self. El ayuno es el rechazarse a sí mismo. When I fast, I say, Lord, Cuando I yo, need you. cuando yo ayuno digo, Señor, yo te necesito. Lord, I want you. Señor, te necesito. More than food, Más que la comida, more than the fulfillments of this life, más de lo que me llena esta vida. I want you. Quiero a ti. I need your power. Necesito tu poder. I need your blessing. Necesito tu bendición. And the Bible tells us that Nehemiah was fasting and praying
for a period of 4 months. Y la Biblia nos dice que Nehemías estaba ayunando y orando por un periodo de 4 meses. He was saying, God, I need you. Estaba diciendo, Señor, te necesito. Daniel was a man also who fasted. Daniel era un hombre también que ayunaba. Daniel said for 3 weeks he had no bread, neither flesh nor wine came into his mouth. Daniel dice que por 3 semanas no tenía comida ni bebida, que nada entró en su boca. Jesus said concerning fasting, this kind cometh about only by prayer and by fasting. Dijo Jesús acerca del ayuno, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. There's certain types of blessings and miracles that only come through prayer and fasting. Hay milagros que nada más pueden venir a través de la oración y el ayuno. When you desperately need God to answer prayer, food does not matter. Things of this world do not matter. What matters is that God hears your prayer. Cuando necesita que Dios le conteste la oración, la comida no importa, las cosas de este mundo no importa, lo que importa es que Dios conteste su oración. And so Nehemiah humbly, with fasting, prayed to God. Y Nehemías humildemente ayunó y oró al Señor. We have not organized this year a church-wide period for fasting, No hemos organizado como iglesia un periodo para ayunar, but as God places it upon your heart, pero mientras Dios lo pone en su corazón, perhaps to miss a lunchtime tal vez no comer un lonche and to pray, y orar. perhaps for an entire day of missing meals and taking a few hours to pray. Tal vez un día completo de no comer y tomarse algunas horas para orar. Nehemiah prayed before the God of heaven, Nehemías oró ante el Dios del cielo and for 4 months he sought God. y por 4 meses él buscó a Dios. Sometimes we are too busy to pray, Muchas veces estamos muy ocupados al orar, and so we are too busy to have power. entonces estamos muy ocupados para tener poder. Sometimes we have a great deal of activity, but we accomplish very little A veces tenemos mucho que en actividad, pero no cumplimos con nada because we have forgotten to pray. porque se nos ha olvidado orar. I believe that true revival always begins with prayer. Yo creo que el avivamiento verdadero siempre comienza con la oración. And it is amazing when you read the book of Nehemiah Y es emocionante o asombroso cuando lee el libro de Nehemías, how God gave Nehemiah permits and supplies and people to do the work. cómo es que Dios le dio a Nehemías permiso y materiales y gente para hacer la obra. And the wall was completed in 52 days. Y la pared se cumplió, se acabó en 52 días. We cannot even get a permit in 52 days. Nosotros ni siquiera podemos agarrar un permiso en 52 días. How did that project go so wonderfully? How was it so successful? ¿Cómo es que ese proyecto fue tan exitoso? You must go back to one man weeping and fasting and praying. Debe regresar a un hombre que estaba ayunando y llorando. It was all to begin with prayer. Todo tiene que comenzar con la oración. We must seek God earnestly. Debemos de buscar a Dios seriamente. Secondly, we must seek God honestly. Necesitamos, segundo, buscarlo sinceramente. The Bible tells us in verse number 5 that he said, "O Lord God of heaven, great and terrible God." Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. He was recognizing God's character. Estaba reconociendo el carácter de Dios. Sometimes when we pray, we can call out the attributes of God. A veces cuando oramos podemos llamarle a Dios lo que Él es, sus atributos. We call this adoration. Le llamamos a esto la adoración. God, you are wonderful, you are holy, you are powerful. Dios, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres santo. And here we see that Nehemiah is saying, God, you are the God of heaven. He is speaking here about his omnipotence and his eternality. Aquí le está diciendo, oh Jehová, Dios de los cielos, está hablando de que Él es eterno y omnipotente. In Isaiah 43 and verse 10, God says, "Before me there was no God formed, neither shall there be any God after me." Dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conocéis y creáis y entendéis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nehemiah knew that without prayer there would be no power. Sabía Nehemías que sin oración no había poder, And without power, God's work would not be done. y sin poder la obra de Dios no se acabaría. A few days ago in Las Vegas, there was a seminar and a trade show for the Consumer Technology Association. Hace unos días en Las Vegas hubo una asociación o una convención acerca de la tecnología de consumidores. They had companies like Sony and they had companies like Panasonic
and they were all bringing their products. Tenían compañías como Sony y Panasonic y todos estaban trayendo sus productos nuevos. And every one of the products was very bright and beautiful. Y todos los productos brillaban mucho y eran muy bellos. But suddenly they had a problem. Y repentinamente hubo un problema. The power went out. La electricidad se fue. All the TVs turned off. Todas las televisiones se All apagaron. the computers turned off. Todas las computadoras se apagaron. You see, my friend, we may have beautiful buildings. Mi amigo, podemos tener bellos edificios. We may have comfortable chairs. Podemos tener sillas cómodas. We may have buses and staff. Podemos tener cuerpo docente y unos But autobuses. without the power of God, we cannot have revival. Pero sin el poder de Dios no podemos tener avivamiento. And this is why Nehemiah said, God, you are the source of our power. Y por eso es que Nehemías dice, Dios, tú eres la fuente de nuestro poder. He said, God, you are holy and just. Dice, tú eres santo y justo. He speaks to God as being great and terrible, Le habla acerca de Dios como grande y temible. meaning that he was astonished and he was in awe by the power of God. Y lo que dice es que estaba asombrado por el poder de Dios. Have you ever seen lightning come from the ¿Ha sky? visto tal vez el relámpago que viene del cielo? Have you ever been to the Grand Canyon Tal vez ha ido al Or- Gran Cañón or the Pacific Ocean? o el Océano Pacífico. A few years ago, my wife and I were on the border of Brazil and Uruguay, Hace algunos años mi esposa y yo estábamos en la frontera de Brasil y Uruguay. and we were looking at the Iguazu Falls coming over, Y estábamos viendo las cascadas que estaban ahí. an amazing waterfall. Unas cascadas bellas. And as the water came crushing down and we heard the magnificent sound, we could only think of how great our God is. Y mientras el agua caía y el sonido venía, lo único que podíamos pensar, qué tan grande es nuestro Dios. And if we're going to have revival, then we must realize that we are small and God is big. Y si vamos a tener avivamiento, tenemos que reconocer que nosotros somos pequeños y Dios es grande. We must humble ourselves before the Lord. Necesitamos humillarnos delante de Dios. And so Nehemiah is recognizing the character of God. Entonces Nehemías está reconociendo el carácter de Dios. But then Nehemiah is repenting of his own sin, Pero también Nehemías está arrepintiendo de su condición, de su pecado, repenting of his condition. de su condición. Notice in verse number 6, please. Noten el versículo 6. Nehemiah says, I confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. My friend, when you look at the greatness of God, many times you will be reminded of how we fall short. Y amigo, cuando usted vea la grandeza de Dios, se va a acordar de cómo es que nosotros no llegamos a la marca. Nehemiah knew if he covered his sin, God would not bless his prayer request. Y Nehemías sabía que si él cubría su pecado, Dios no le iba a contestar su petición. And God commands us to confess our sin. Y Dios nos dice a nosotros que tenemos que confesar nuestros pecados. And I do not mean to a priest in a confessional booth. Y lo que no quiero decir es a un cura ahí como con la iglesia católica. I have seen people in the Philippines and Mexico and in Honduras and El Salvador and even in Rome as they go into the little booth and they talk to the man about their sin. Y yo he visto a gente como en Honduras, en México, en Centroamérica, en las Filipinas y hasta en Roma, cómo es que estos hombres van a este cuartito y confiesan sus pecados con un hombre. Confession is found in the Bible, La confesión se encuentra en la Biblia, but not confessing our sin to another man. pero no confesando nuestro pecado a otro hombre. Jesus Christ is the high priest. Jesús es el sacerdote alto. And the Bible says, let us come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Dice la Biblia que hay que ir confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro en el tiempo de necesidad. Look in your Bible or in your notes at 1 John 1:9. Note por favor en sus notas o en sus Biblias en 1 de Juan 1:9. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nehemiah knew that he would not have God's power until he confessed his sin to the Lord. Nehemías sabía que no iba a tener el poder de Dios antes de confesar su pecado al Señor. Now some people confess their guilt Algunos confiesan su culpa in the name of confessing sin en vez de confesar su pecado, because they don't like how they feel when there is guilt. porque no les gusta cómo se sienten cuando tienen culpa. But God is not calling us to confess the guilt. Dios no nos está llamando a confesar nuestra culpa, He's calling us to confess the sin. nos está llamando a confesar el pecado.
many teenagers will say, I'm sorry, because they don't want to get a spanking, they don't want to have some discipline. Unos jóvenes tal vez dicen, perdóname o lo siento porque no quieren tener alguna disciplina. They feel guilty. Se sienten culpables. But God said, I want you to repent. I want you to confess not your guilt, but the actual cause of the guilt, the sin. Y Dios dice, quiero que te arrepientas y pidas perdón y confieses no nada más lo que pasa por pecar, sino el pecado. I heard about a shoplifter that wrote a letter to the department store. Escuché acerca de un ratero que le escribió una carta a la tienda. He said, I have become a Christian and I feel so guilty. I cannot sleep at night. So here is $100 that I owe you. Dice, yo me hice un cristiano y no puedo dormir en la noche, siento tanta culpa. Entonces aquí están $100 que le debo. Then he said, P.S. If I still cannot sleep, I will send you the rest. Y luego dice, si es que todavía no puedo dormir, le mando lo que resta después. You see, he was feeling guilty, but he was not truly confessing his sin. Él se sentía culpable, pero no estaba confesando su pecado. The Bible says in Proverbs 28:13 that when we cover our sin, we will not prosper. Dice el Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. But if we confess and forsake our sin, we shall have mercy. Dice más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nehemiah confesses his sin. Nehemías confiesa su pecado. He didn't say all of the people of Israel have sinned. He said, I have sinned. No dijo que todos los de Israel han pecado. Dice, no, yo he pecado. And he also named his sin. Y también él nombró su pecado. He specifically confessed to God his sin. Específicamente confesó su pecado. The a Bible Dios. says in verse 7, he says, Lord, I have not kept your commandments or your statutes or your judgments. Dice en el versículo 7, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. When we confess our sin, we acknowledge what it is. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos reconociendo lo que es. One of the great revivals in the Bible was in the city of Ephesus. Uno de los avivamientos más grandes en la Biblia fue en la ciudad de Éfeso. In the book of Acts chapter 19, we read about the revival. En el libro de Hechos, capítulo 19, leemos acerca de este avivamiento. And it tells us that the people there confessed and showed their deeds. Dice ahí que las personas confesaron y enseñaron sus obras. They literally, after they got saved, they confessed, I believe in the Lord and I want to get rid of my sin. Y después de que confiaron en el Señor, dijeron, yo creo en el Señor y este es mi pecado, dicen. And it says they brought their books and their curious arts and burned them. Dice que trajeron sus libros y sus artes curiosas y las quemaron. At Ephesus, they had satanic worship. En Éfeso tenían la adoración a Satanás. And so they brought the artifacts of their worship and put it in the middle of the city and burned it. Y trajeron sus artefactos que son de ídolos y los pusieron en el medio de la ciudad y los quemaron. One of our men in our church drives a garbage truck. Uno de nuestros hombres en la iglesia, él maneja un camión de basura. And he came to me a few years ago. He said, Pastor, I was picking up some trash. Hace unos años él vino a mí y me dijo, pastor, yo estaba recogiendo una basura. He said, I put the can right in the truck. Puse la botella ahí en la camioneta. And he said, but there were some other boxes. I had to go get those boxes. Y había otras cajas ahí y tuve que ir a recoger esas cajas. And he said the boxes were full of rock and roll music. Las cajas estaban llenas de música rock and roll. The heavy metal music, the rap music that is very sexual and satanic in its orientation. La música que es rap y que es muy sexual y la orientación no es buena. Dozens of records. Docenas de records. And many DVDs and such things. Y muchos DVDs y cosas así. And he said, I threw them in the truck. Y los tiré en la camioneta. I said, what was the address of that house? Dice, ¿cuál era la dirección de esa casa? He told me the address. Me dijo la dirección. I said, that is the home of a family that accepted Jesus Christ as their Savior just 2 months ago. Esa es la casa de una de las personas que han aceptado a Cristo y lo aceptaron hace 2 meses. You see, when they got saved, they realized, I can't have this in my life and be close to Jesus. Ellos reconocieron cuando fueron salvos, no, yo no puedo acercarme a Jesús y tener esto en mi vida. And so they threw away the music that takes their heart from God. Entonces tiraron la música que retira su corazón de Dios.
I was sitting in my car yesterday next to a lady. Yo estaba sentado en mi carro al lado de una dama. She was in her car listening to music. Y ella estaba en su carro y estaba escuchando música. Sometimes they listen to so loud music it makes my car shake. A veces la música de ellos está tan fuerte que hace que mi carro se mueva. And she was singing with her music. Y estaba cantando con su música. And everybody around the stoplight could hear her music. Y todos los que estaban en el semáforo podían escuchar su música. And the music had some very bad language, Y la música tenía un lenguaje muy malo, terrible words. palabras And feas. she was saying every word. Y estaba ella diciendo cada palabra. And as she pulled away, Y mientras ella se iba, I looked in the back of her car, y vi atrás de su carro, in the back window, en su ventana de atrás, and I saw a Bible. y vi una Biblia. And the lady's probably in church somewhere today. Y la dama está en iglesia tal vez el día de hoy. And this is the problem with modern Y Christianity. ese es el problema con el cristianismo moderno. We want to go to church and do a few minutes with God, Queremos ir a la iglesia, tener algunos minutos con Dios, but live like every other sinner the other 6 days of the week. pero vivir como cualquier otro pecador los 6 días de la semana. And when revival comes, it will be just like when you first got saved. Y cuando el avivamiento llega va a ser igual como cuando fue salvo. And you say, now that I'm saved, Y cuando dice, ahora que soy I don't salvo, want this in my life anymore. no quiero esto en mi I vida. don't want the alcohol anymore. No quiero el alcohol. I don't want the pornography Ya anymore. no quiero la I don't pornografía. want the hatred anymore. Ya no quiero el odio. I don't want to be angry anymore. Ya no quiero estar enojado. And we will confess our sin to the Lord Y vamos a confesar nuestro pecado al and turn Señor away from these things. y regresar de estas cosas. And this is what Nehemiah was saying. Y eso es lo que estaba diciendo Nehemías. God, I want you more than anything. Señor, yo te quiero a ti más que cualquier otra cosa. I'm willing to tell you what my sin has been. Te quiero decir que ha sido mi pecado. We must seek God earnestly. Necesitamos buscarlo seriamente. We must seek God honestly. Debemos de buscarlo sinceramente. And I want you to see finally, we must seek God biblically. Y finalmente quiero que note esto, hay que buscarlo bíblicamente. Today we're learning about how to seek God. Hoy estamos aprendiendo a cómo buscar a Dios. Notice what Nehemiah says in verse 8. Note lo que Nehemías dice en el versículo 8. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. He says, I beseech thee by the word that you have given to us. Dice que ahora de la palabra que diste a Moisés. He said, God, you said you would scatter us, but you would bring us back if we keep your commandments. Dice, nos vas a dispersar, Dios, pero si mantenemos tus mandamientos, nos vas a juntar. Here Nehemiah is remembering the word of God. Aquí Nehemías se está acordando de la palabra de Dios. God said, if my people which are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Dice- Then will I heal their land. Dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sometimes it's okay to say, God, remember you said you would have mercy. A veces es bueno decirle a Dios, Señor, acuérdate, tú dijiste que ibas a tener misericordia. He remembers the word of God and he repeats the word of Él God. se recuerda de la palabra de Dios y repite la palabra de Dios. One of the ways that we can pray is to pray the scripture. Una de las maneras que podemos orar es orar con las escrituras. And we can tell God what he told us in the scripture. Y le podemos decir a Dios lo que Él nos dijo en las escrituras. And so we see that Nehemiah remembers the word and he repeats the word. But also notice he's revealing the word in his life. Y vemos que Nehemías, se recuerda de la palabra, él repite la palabra, pero también él revela la palabra alrededor de su vida. You see, if you spend time in the word of God, ultimately you will live the word of God. ¿Verdad? Si usted pasa tiempo en la palabra de Dios, últimamente va a usted vivir la palabra de Dios. Now look at verse 9. Note ahora el versículo 9. It says, but if ye turn unto me and keep my commandments and do them. Dice el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Then I will gather you back. Dice, aún vuestra dispersión los regresaré. So there are three words here, the word turn and the word keep and the word do. Hay tres palabras aquí, la palabra gire, guarde y haga. God says, I want you to turn to me. Y Dios dice que quiero que giren hacia mí. Turn away from the idols.
giren al otro lado de los ídolos and turn to me. y hacia mí. He says, I want you to come with repentance, Quiero que vengan con arrepentimiento, not just feeling guilty, no nada más sintiéndose but culpables, changing your mind. pero cambiando su mente. This was wrong and this is right. Esto es malo, esto es bueno. Godly sorrow worketh repentance. La tristeza de Dios prueba el arrepentimiento. I want you to turn to me, God says. Dios dice que quiero que giren hacia mí. I want you to keep my commandments. Quiero que mantengan o guarden mis And mandamientos. then I want you to do my Y commandments. luego dice, quiero que hagan mis mandamientos. Look at Ephesians chapter 6. Note Efesios capítulo Verse 6, 6. versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. God says, don't just serve me when other people see you. Dios dice, no nada más sírvame cuando otros lo están viendo. I heard about a pastor who went to visit a home, Yo escuché de un pastor que fue a visitar a una casa and the lady answered the door. y la señora abrió la puerta. She was surprised, Estaba sorprendida and she said to her child, y le dijo a su niño, she said, sweetheart, go get the book that mommy loves to read. dice, amor, ¿por qué no vas y agarras el libro que a mi mami le gusta leer? And so he came back with the TV guide. Entonces regresó con el guía de la televisión. A lot of times we try to look good for others. Muchas veces queremos hacernos ver bien para otros. But Ephesians says, not with eye service, but to do this as unto the Lord. Y dice Efesios, no sirviendo al ojo, sino agradando a Dios. One author said, I have always thought that the actions of men are the best interpreters of their thoughts. Un autor dijo, yo siempre he pensado que las acciones de los hombres son las mejores interpretaciones de sus pensamientos. Nehemiah teaches us how to have revival. Nehemías nos enseña cómo podemos tener He avivamiento. teaches us to seek God earnestly, Nos enseña cómo buscarlo seriamente, seek God honestly. buscarlo sinceramente. Sometimes people only repent of the sin they think you know about. Y la gente nada más a veces se arrepiente del pecado que usted sabe de ellos. But God knows everything. Pero Dios sabe todo. So be honest with God Entonces sea honesto con Dios and then seek God biblically. y búsquelo bíblicamente. Nehemiah knew that the nation would not have revival until they repented of their sin. Nehemías sabía que el pueblo de Israel no iba a tener avivamiento hasta que se arrepintieran de sus pecados. And Nehemiah's heart was for the restoration of Israel. Y el corazón de Nehemías era para la restauración de Israel. And God's heart for you is that you would be restored to the day of your salvation. Y el corazón de Dios es que usted sea restaurado al día de su And salvación. God's heart for Spanish-speaking people in the Antelope Valley is that they would be restored to Him through Jesus Christ. Y el corazón de Dios para los hispanos del Valle del Antílope es que sus corazones sean restaurados a Jesucristo. The Lord is not slack concerning His promises, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan It al is arrepentimiento. God's desire that every person would turn to Christ and be saved. Es el deseo de Dios que cada persona gire hacia Dios y sean salvos. If you have an unsaved neighbor, let me encourage you, bring them next week and let them hear the gospel of Jesus Christ. Si tiene un vecino que no es salvo, quiero animarle a invitarlos y traerlos la próxima semana para que escuchen el evangelio de The Jesucristo. death, burial, and resurrection of Jesus Christ. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. That God does not want anyone to go to hell, but that all would know the home in heaven. Que Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno, pero que todos conozcan el hogar que tienen en el cielo. And my friend, if you are already saved, then God desires a close relationship with you this year. Y amigo, y si usted ya es salvo, Dios desea una relación más cercana con usted este año. God not only restores the lost, but sometimes He restores the saved back to Himself. A veces Dios no nada más restaura a los perdidos, pero restaura a los salvos hacia Él mismo. The psalmist David once said, Lord, restore the joy of my salvation. El salmista David dijo una vez, restáurame el gozo de la salvación. And I thank God that when we draw close to Him and confess our sin and find His forgiveness, the joy returns. Y yo estoy muy agradecido con Dios que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos acercamos a Él, el gozo regresa. Revival is seeking God. El avivamiento es buscando a Dios. And if you will seek Him, you will find Him. Y si usted lo busca, lo va a encontrar.
ready and waiting for you. listo esperándolo a usted. May God give us revival this year. Que Dios nos dé avivamiento este año. And if you have never trusted Jesus Christ as your Savior, we encourage you today to trust the only one who can wash away your sin. Y si usted nunca ha confiado en Jesús como su Salvador, le animamos el día de hoy a confiar en aquel que es el único que puede limpiarle de sus pecados. His desire is that you might be saved. Su deseo de Él es que usted sea salvo. God is not willing that anyone should perish, Dios no está listo para que ninguno perezca, but that all would come to repentance. pero todos procedan al And arrepentimiento. when you turn to Jesus Christ, Y cuando usted se gira hacia Jesucristo, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And salvation is not found in a church. Y la salvación no se encuentra en una iglesia, It's found in a person, se encuentra en una persona. and his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. And revival is found in a person, Y el avivamiento se encuentra en una persona. and his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. Make sure there's nothing between you and Jesus. Asegúrese que no haya nada entre usted y Jesús. Draw nigh to God, Acérquese a Dios and he will draw nigh to y you. Él se acercará a nosotros. And that is revival. Y ese es el avivamiento. Let us pray. Oremos.